Es un placer para nosotros estar una vez más en sus hogares a través de estas pantallas del Canal 21 con este programa Ve y dile a las iglesias. Es un mensaje corto, consta de 3 palabras. Cuando el Señor Jesucristo vino, trajo un mensaje de 5 palabras que están en el capítulo 1 y el verso 14 del Evangelio según San Marcos. Hermano Juan nos va a leer estas palabras que dijo Jesús comenzando su ministerio. Y nos dijo, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Este mensaje consta de 5 palabras. Hoy nos dio un mensaje más corto que consta de 3 palabras porque es más urgente, es para allá. Y nos dice, ve y dile a las iglesias, vivan la palabra que creen del Señor Jesucristo y se unan a su espíritu. Si las contamos, dice que vivan la palabra, que creen del Señor Jesucristo y únanse a su espíritu. Son 3 palabras en un mensaje muy corto por el cual hemos venido a visitarle a su hogar, en el cual usted nos permite entrar. Y venimos a hablarle, vivan lo que creen porque usted está creyendo. Todos están creyendo, ya que este es un misterio grande. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice, predicado a los gentiles y creído en el mundo. Y cuando dice creído en el mundo es porque al Señor le han creído en el mundo. Y les está mandando a decir, vivan lo que creen, porque ustedes están creyendo. Y creer es apropiarse, empoderarse, adueñarse de Dios. Y hoy les está mandando que esa parte que usted está creyendo, que la vivan, que la pongan en práctica y que se unan a su espíritu. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. En esta semana de regocijo, de paz, de reconciliación, que estamos celebrando como lo es la Semana Santa. Israel le llama la semana de los panes de ancimos, que significa sin levadura. Y esto lo hacen porque ellos celebran la Pascua, que significa pasar por alto. Nosotros celebramos la Cena del Señor, la institución que hizo el Señor Jesucristo y la introdujo para que hiciéramos memorial de ello, como el pueblo de Israel viene haciendo memorial de la liberación de Egipto, de la esclavitud que tenían en Egipto, el cual el Señor le sacó con mano dura. Y este recordatorio es la fiesta nacional, es el principio del año nuevo en todo Israel. Cuando llegamos a la cena, al Señor Jesucristo, Él entonces hace lo contrario. La cena la comían, los panes sin ancimos, la comían parados, con el bastón en la mano, preparados para salir. Pero la cena se instituyó estando sentados, estando como una familia sentados, y en un aposento alto. Ya no fue en la parte de abajo, sino en la parte de arriba, porque era un cambio.
Por lo cual, el único que se levanta en esta cena, tomando un paño, y eso para lavar los pies de los apóstoles, es el Señor Jesucristo. Y Él les dice: vosotros ya están limpios por la palabra. Y el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y es cuando comienza a lavarle los pies a cada uno de ellos. Lavar los pies no es otra cosa que el cambio de conducta, la manera de caminar, para después calzarlos con el apresto evangelio de la paz. Así, estimado amigo, que el mundo entero, tanto la iglesia cristiana como la iglesia tradicional, celebran esta semana de Pascua de la Santa Cena en las iglesias cristianas evangélicas y la Semana Santa en la iglesia tradicional. Pero todos hacen remembranza de estos acontecimientos. Hoy vamos a hablar acerca de estas remembranzas y acerca de estos hechos. Porque tomar la cena es un recordatorio de la unión o comunión con el cuerpo de Cristo y comunión con la sangre de Cristo. El apóstol, escribiendo en el capítulo 10, verso 15, les dice: como a sensatos les hablo, juzgad vosotros mismos. La copa que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, que significa la unión a Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Así que nosotros, siendo muchos, todos comemos de un solo pan, o todos participamos de un solo pan. Por lo cual, esto nos hace que es la comunión, que significa la unión a Cristo. El mismo Señor Jesucristo había dicho algo semejante a ello. Y nuestro hermano nos va a buscar esta cita, que está en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, y que nos habla Jesús en su palabra, y nos dice estas palabras acerca de comer el pan y de beber de esta copa. Y nos dice, en el nombre del Señor Jesucristo, de esta manera, hermano Juan. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque me habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este Señor os dio el Padre. Amén. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan nos habla del pan de vida. Si no coméis la carne del Señor y bebiereis su sangre, no tendráis vida en vosotros. Así nos dice la palabra, y él continúa leyéndola como está escrito. Jesús le dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Prosiga. Dice: más he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Prosiga. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Prosiga. Dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, y este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Amén. Note usted que entonces quienes lo estaban oyendo comenzaron a contender entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, note aquí la clave de todo esto: permanece en mí y yo en él. O sea, es la unificación, es la unidad entre Jesucristo y la persona que come el pan y bebe el vino, que representa su sangre, que es la comunión. Note la palabra, la común unión, que es lo común de unirse a Cristo. Todos nosotros sabemos que Él vino para darnos vida, pero esta vida está en Él. Si nosotros no tomamos la copa y no comemos el pan, no tenemos vida eterna. Vamos a rectificar lo que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. O sea, que para tener vida eterna hay que unirnos a Jesucristo. Por eso vamos a ir a un corte comercial y ya volveremos en Aquí, ve y dile a las iglesias. Nuevamente estamos aquí en el programa Ve y dile a las iglesias. Y nuestro objetivo es hablarle a ustedes de que vivan lo que creen del Señor Jesucristo y se unan a su espíritu. Pero la manera de unirnos a Él es precisamente en lo que se realiza esta semana. Los judíos están celebrando su fiesta de la Pascua. Los hermanos cristianos están celebrando la Cena del Señor. Y tradicionalmente la iglesia tradicional
celebra la Semana Santa. Y no es otra que el recordatorio de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando hoy de comulgar con la sangre de Cristo y con el pan. Estas dos cosas nos hacen unir a Cristo a través de su muerte, porque se necesitó que Él muriera para abrirnos una amplia entrada al reino de los cielos. Vamos a buscar esta palabra que Él nos abre a través de esta entrada al reino de los cielos, que es de entrar a Él mismo, unirnos a Cristo, ser uno en Cristo. Y eso está en el libro de Hebreos. Vamos a dejarle la tarea al hermano Juan, que él va a entrar a Hebreos al capítulo 10. Y allí, en Hebreos, en el capítulo 10, y el verso 19 en adelante, nos dice la palabra en el nombre de Jesús. Hermano Juan. Amén. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Note estos tres pasajes que se los vamos a repetir. El verso 19, el verso 20, el verso 21, hermano Juan. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Note lo que está diciendo. Por el camino nuevo y vivo. Cuando dice nuevo y vivo, es porque nos está hablando de un camino nuevo y es espiritual, que Él nos abrió a través del velo de su carne. Pero el otro texto nos dice, acerquémonos pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Note, ¿Y ¿para qué es esto? Para purificar los corazones de mala conciencia. Óigame muy bien, purificar los corazones de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos, termine, con agua pura. Con agua pura. ¿Por qué? Porque estamos entrando a través de esta celebración recordando la entrada a un nuevo pacto. No es que el Señor hizo pacto con la iglesia. No. El Señor a la iglesia le dio una entrada a su cuerpo y hacernos a cada uno de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Al ser miembros del cuerpo de Cristo, somos los administradores, de la cual nos habla el apóstol Pablo, y nuestro hermano nos va a mostrar en 2 de Corintios, capítulo 3, nos va a mostrar de que la iglesia es la administradora de un nuevo pacto que no se hizo con ella. Ese nuevo pacto lo estamos administrando porque es para el pueblo de Israel. Como dice la palabra, he aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres, los cuales ellos invalidaron. Este pacto ya no es de letra. Este pacto ya no es de escritura. El apóstol Pablo narra en dónde y cómo se escribe este nuevo pacto, hermano. Dice
capítulo 3, verso 4 en adelante dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Continúe. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien la gloria? ¿No será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Note, este ministerio, este nuevo pacto es un ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y es del Espíritu porque no solamente murió por nosotros, nos compró, nos lavó, nos redimió y nos justificó. Prosigue, hermano. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y por qué lo que permanece? Porque este pacto no es en la carne, es un pacto en el Espíritu y para el Espíritu. Por lo cual permanece, ¿por qué? Porque lo espiritual es lo eterno, lo carnal y lo natural es lo perecedero. Prosiga. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Note, en el fin de aquel pacto que había de ser abolido. ¿Por qué tenía que ser abolido? Porque ese pacto se hizo sin juramento. Y segundo, no fue confirmado, porque un pacto es verdadero cuando se confirma a través de la muerte del pactador. Lo sellas con la muerte. Aquello se selló fue con sangre inocente, sangre ajena. Prosigue, hermano. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Note. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Note. ¿Qué significa sobre el corazón de ellos? Ya termina, mi hermano, ya termina. ¿Qué significa sobre el corazón de ellos? Sobre el espíritu de ellos. Entonces no pueden ver de que el que los salvó fue el mismo Dios, el mismo que les prometió el pacto, porque lo que se humanizó fue su palabra, y este verbo vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Como lo que tomó carne fue la palabra, y lo que el hombre había quebrantado era la palabra de Dios en 10 mandamientos, en unas leyes que se le había dado, que ninguna los cumplió, sino que los habían quebrantado. Por lo cual, al quebrantar estas leyes, cualquiera que quebrantara uno de estos mandamientos moría irreversiblemente. O sea que la muerte era segura. Por eso era un pacto de muerte. Ahora, en este otro, es un pacto de vida. Y está escrito, no con tinta, ¿no? Sino con el Espíritu en nuestros corazones. Y cuando dice con el Espíritu, es que esta palabra penetró a usted y quedó en su conciencia, porque esta palabra es viva, no es la letra muerta.
escribe el libro de los Hebreos diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Prosiga donde va leyendo. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a entrar al 4. Prosiga. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Note, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. El velo produce la oscuridad. El velo es el que no deja ver. Pero el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué, hermano? Para la iluminación del conocimiento. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, de la gloria de Dios en nuestras vidas. Si no están convertidos al Señor, esa oscuridad no les deja ver de que el mismo Dios que prometió la salvación fue el mismo que vino a salvarlo. Porque algunos llegan y dicen, alguien me preguntó en estos días, hermano Juan, Jesucristo no es Dios. Y yo le respondí solamente una palabra. Si Jesucristo no es Dios, entonces usted no es perdonado. Me dice, ¿por qué? Y dice, porque el que prometió venir a salvarle fue Dios. Y Dios se hizo carne en su palabra, fue su palabra. Porque lo que se había quebrantado es su palabra. Y lo que el hombre volvió a quebrantar, volvió a golpear, volvió a desgarrar rumbo al Calvario, fue el verbo hecho carne. Y sobre este verbo, que era la palabra de Dios, la misma que había producido, había dicho cuando el hombre cayó, por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra por amor de ti. Cardos y espinos tú producirá, hasta que vuelvas al polvo de donde fuiste tomado. ¿Y qué fue lo que el hombre colocó sobre la cabeza de este verbo hecho carne, de este Jesús? Los cardos y los espinos, con esto fue que lo coronó y lo ajustó en su cabeza. ¿Y qué más llevó sobre él? Llevó el pecado de todos nosotros. Y la maldición con que la ley nos maldijo fue puesta en Cristo Jesús, y él llevó nuestra maldición y nos libertó de esa maldición. Y de la maldición de la ley no es otra cosa que la muerte del hombre. Está establecido para los hombres. Esto es un decreto, esto es un mandato, esto es una ley. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si ya está decretado para el hombre carne que muera, entonces el juicio viene para el espíritu, para el alma que está en ese cuerpo. Por eso Dios no vino a salvar tu carne. Dios no vino a darle promesa a tu carne. Dios vino para salvar lo que Él dio, su espíritu. Para santificar lo que Él dio, su espíritu. Para lavar tu conciencia. Para transformar tu vida. Y se necesitaba penetrar hasta los pensamientos o la conciencia del hombre. Y lo único que penetra hasta la conciencia del hombre, donde está el espíritu, donde usted almacena todos los secretos, donde usted esconde todo que es en su conciencia, es la palabra. Y lo dice en Hebreos, ya te lo dije antes, porque la palabra de Dios es más penetrante que espada de dos filos,
que penetra y discierne, cortando los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A ese lugar es donde la palabra tiene que penetrar en espíritu, porque mis palabras son vida y son espíritu. Si penetran hasta allí y tú permites que ellas entren, entonces estás unido a Dios. Por eso es que se nos manda a retener la palabra, a resguardar esa palabra en nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo, capítulo 15 de Primera de Corintios y el verso 1 en adelante. Dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Note esto: si retenéis la palabra que os he predicado. Es que retener la palabra es retener a Dios. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos aquí en Ve y Dile a las Iglesias. Una vez más estamos de regreso en este programa de Ve y Dile a las Iglesias. Como estamos hablando del nuevo pacto, que es el derramamiento de la sangre de Cristo, y que cada que nosotros tomábamos la copa y comíamos el pan, la muerte de Cristo anunciábamos. ¿Por qué lo anunciábamos? Primero, dando a entender que este pacto es verdadero, porque un pacto sin la muerte no se confirma. Pero una vez estando la muerte del testador, el pacto es completamente seguro, verdadero, y nadie le puede añadir. Por eso, para intervenir la entrada de la sangre y la presentación, la Escritura nos declara que tenía que haber un nuevo sacerdote, porque este pacto pasa de lo terrenal a lo espiritual. Por lo cual nos dice la palabra en el libro de Hebreos, y nuestro hermano no lo va a leer, en el capítulo 7, y nuestro hermano dice en el nombre del Señor Jesucristo: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Amén. Muy sencillo. No podía seguir el sacerdocio según el orden de Aarón, porque allí oficiaban hombres mortales y de continuo se estaba cambiando el sacerdocio. Pero aquí nos dice que si Jesús estuviera sobre la tierra, o sea, en base al Antiguo Testamento, ni siquiera sería sacerdote. Cuando se le habla a las iglesias, vivan lo que creen de Dios y únanse al Espíritu, y ustedes hablan de Jesucristo como sacerdote, y se van al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento no le da autorización al Señor Jesucristo de ser sacerdote. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra están los hijos de la tribu de Leví, de los hijos de Aarón, quienes oficiaban este servicio. Pero cuando hablamos de otro sacerdocio, estamos hablando de otra tribu, de la cual en el Antiguo Testamento no habló Moisés nada acerca de él. Y para nosotros es un hecho de que Jesucristo es de la tribu de Judá.
Por lo cual el hermano nos va a leer el verso 11, el verso 12, el verso 13 y el verso 14. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. Prosiga. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Dese cuenta, estimado amigo. Si Jesucristo siguiera con el antiguo pacto, él no sería el sacerdote. Porque el antiguo pacto fue para administrar y regular el pecado, no para quitar el pecado. Al contrario, condenaba y mataba. Por eso se le llama la administración de muerte. Pero Cristo, en este nuevo pacto, es la administración de la vida. Por lo cual, habiendo cambio de sacerdote, era necesario que hubiera cambio de ley, que pasara de la ley dada a los terrenales a la ley del Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad, pero libertad de la muerte. Óigame muy bien, libertad de la muerte. ¿Cómo así que libertad de la muerte? El mismo libro de Hebreos escribe diciendo: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a los que estaban sujetos por el temor de la muerte a la esclavitud del pecado. En otras palabras, ese temor de la muerte te hacía presentarte ante dioses falsos, ante ideas falsas, porque querías preservar la vida, porque creías que con eso ibas a sustentar la vida y a pasar por encima de un mandamiento que ya estaba establecido para los hombres. Todo hombre que hay sobre la tierra tiene que morir. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Por eso en esta nueva ley, que es la ley del Espíritu, no es para la carne, es para el Espíritu, es para la vida, es para la eternidad, porque lo eterno es el Espíritu y lo mortal es la carne. Tenía que haber cambio de ley. Significa que la ley del Antiguo Testamento no me sirve para el Nuevo Testamento. ¿Me entendió, hermano? ¿Por qué? Porque la ley del Antiguo Testamento era para la regulación del pecado. Y con todo eso, quien se apoderó de todo esto fue el enemigo de Dios. Abraham murió, Isaac murió, Jacob murió, Noé murió, Moisés murió, los profetas murieron. Todo Juan el Bautista murió. Y todos los santos hombres murieron porque estaba establecido para el hombre que murieran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, una vez que acontecía la muerte venía, era la ley del Espíritu, porque los espíritus no se juzgan según la carne. No, ellos tienen otra ley.
la cual colocó Jesús y se llama la ley de la vida. Por eso en este nuevo pacto, el cual la iglesia ministra, Jesús dijo: yo no he venido para condenar al mundo, porque ya el mundo estaba condenado por la ley. Comencemos cuando fue arrojado del huerto del Edén. La sentencia fue la muerte. Luego vino la ley. La ley no le dio vida, sino que lo acabó de matar, lo acabó de encerrar, lo acabó de encarcelar. Y no solamente eso, sino que también lo maldijo. Entonces Cristo Jesús dijo: yo no he venido a condenar el mundo, porque el mundo ya estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo. Significa para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Un nuevo mandamiento les doy. Ya no es de la letra, es del espíritu, es de la vida, es de la eternidad. A ellos tienen que sujetarse. Entonces, para ministrar esta nueva ley, tenía que haber cambio de leyes, porque este sacerdote era eterno, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec, hermano? Sin padre, sin madre, sin genealogía, ni principio de días, ni fin de qué, hermano, de vida. De vida. Entonces, si no tiene fin de vida, es porque es eterno. Entonces, el orden de Melquisedec es la eternidad. Y Jesucristo es sacerdote bajo el juramento. El primer testamento no tenía juramento en los sacerdotes, pero juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque esta ley del Espíritu tiene que administrarla no un hombre, no un mortal, sino uno espiritual, eterno. ¿Y qué más eterno que nuestro Señor Jesucristo, que es la vida? Estimado amigo y amiga, hermano pastor, todos ustedes vivan lo que creen del Señor, porque usted tiene la misma Biblia que yo tengo. Quizás la ha leído más que yo. Yo soy campesino, vengo del campo, soy un huérfano. Y a pesar de todo, Dios nos entregó este mensaje, ya con el pelo blanco y los años encima. No hablo hebreo, no hablo arameo, no hablo griego, pero tengo un lenguaje que es el lenguaje del Espíritu, en el cual hablaron todos y dieron testimonio en la antigüedad, que se llama la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, porque por fe andamos, no por vista. Las promesas de Dios no son por vista. Las señales son para los incrédulos, pero la fe es para el que tiene y quiere eternidad en Cristo Jesús. Por eso te dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y por la fe me uno a Cristo, porque la fe viene por el oír. Mire por donde penetra, por el oír, y el oír de la palabra. ¿Y tú no quieres acercarte al que da la vida? ¿Unirte a Él? Nunca dividas a Dios. Únelo. No hagas como hicieron los judíos cuando salieron de Egipto, que se trajeron todos los dioses de los egipcios. Y a los dioses egipcios eran a quien le servían y le adoraban. Al Señor nunca le sacrificaron en el desierto. Pero a los dioses paganos de los egipcios, a eso sí le sirvieron, le hicieron tortas, lo veneraron. Por lo cual, óigame muy bien,
Dios, cuando le dio los mandamientos, le dio un mandamiento para regularle todo ese montón de dioses y les dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. ¿Y por qué les dijo que era uno? Porque lo habían dividido en una multitud de dioses como hoy en día. Dios es uno y uno su nombre, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre, el cual es sobre todos y en todos. Así que, amigo, en la unidad está la vida, en la división está la muerte. Y recuerde, amigos, que ahí en la pantalla está el teléfono. Nos pueden llamar, podemos visitarle a sus casas. No construimos templos, no hacemos iglesia, porque tenemos el templo que el Señor construyó y es en el Espíritu eterno, hecho no de manos, en los cielos. A ese templo es que te invitamos a unirte en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el hermano Juan? Amén. Asimismo, mi hermano, pues el apóstol Pablo lo relata en el libro de los Hechos, capítulo 17, mi hermano. Me gustaría que leyéramos este pequeño pasaje para que se entendiera con más claridad. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 17, vamos a leerlo acá desde el verso 23. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Amén. Note que por eso no andamos pidiéndole a usted eso, porque él mismo cambió todas las cosas. Cuando entró donde la mujer samaritana, le dijo: mujer, creedme que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque la hora es y la hora viene cuando los adoradores al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. ¿Quiere usted adorar a Dios? Hay un cambio de testamento, hay un cambio de ley, hay un cambio de sacerdote, y todo esto es en el espíritu. Amén. Por eso, hoy Dios no necesita templos. Por eso dice la Escritura: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está pues el templo que me habréis de edificar? Y siendo este Dios tan grande, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, se hace pequeñito para habitar dentro de la vida suya. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, porque fuiste comprado con precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios y no vuestros. ¿Le parece poco esto? Que desde ya usted entre a la eternidad en Cristo, que no necesita morir porque usted ya murió, porque si está en el cuerpo de Cristo, la muerte de Cristo fue tu muerte, la resurrección de Cristo es tu resurrección, y el ascenso de Cristo es tu ascenso, y donde está sentado Cristo, estamos sentados nosotros. ¿Por qué? Pablo nos dice: con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Y lo único que la iglesia tiene en la tierra son los pies. ¿Por qué? Porque en los pies y en la tierra es que se coloca el fundamento, es que se echan las bases, es donde se coloca el cimiento donde estamos Amén. Parados, o la raíz donde estamos nosotros sustentados. Por eso, estimado amigo, Amén. Le invitamos a que se una
al Señor Jesucristo. Recuerde que Él dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará el Señor. Y el que lleve más fruto, lo podará. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Porque separados de mí, se lo voy a decir en español para que me entienda, divididos de mí, no soy nada. ¿Usted quiere ser algo? Tiene que unirse a Cristo. Amén. Unirse. Mire cómo lo dice Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y se dio por mí. ¿Te das cuenta? Esa es la unión a Cristo, que tienes vida eterna. Porque hoy en día vemos tanta división que lo único que vemos son discusiones, pleitos y muchas cosas. Hermanos peleando con otros, diciendo que si son 2 o 3. Y otros peleando diciendo que Dios es uno. Todas esas palabras están fuera del hombre. Pero yo no me salvo por decir que son 3. Yo no me salvo por decir que son 2. Yo me salvo por ser uno en Cristo. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Se da cuenta que la salvación está en la unión a Cristo? No en decir que Dios es uno. Cuando yo digo Dios es uno, lo estoy diciendo fuera de mi vida. Pero cuando estoy diciendo que soy uno en el Señor, es que soy parte de esa unidad en Cristo Jesús, a la cual Dios le manda a todos los pastores: no se adueñen, únanse a Cristo, únanse a Cristo. Usted es de Cristo, sus miembros, sus ovejas son de Cristo. Usted les presentó a Cristo, entrégueselos a Cristo y enciérrese en Cristo, porque Él es nuestra protección. Vuelvo y le repito, amigos, ahí está el teléfono. Llámenos para que hablemos. Y esto es todo en aquí, en así. Ve y dile a las iglesias. Así nos mandó a decir. Y así les decimos: únanse a Cristo. Amén.